Cuando nos proponemos trabajar en una historieta que pensamos imprimir, tenemos que entender que lo que verán los lectores luego no es lo que estamos viendo nosotros en nuestro monitor particularmente, sino lo que estará impreso en los ejemplares de ellos en papel. Esto nos lleva a una premisa básica, que es que hay que trabajar al servicio de lo que estará impreso y no al de lo que estamos viendo en nuestro monitor. Tenemos que entender que el monitor nos está dando una interpretación de lo que luego veremos impreso, pero nunca será exactamente igual. Un ejemplo básico para aclarar esto es que en el monitor el blanco es luz, mientras que en el papel es la ausencia de la tinta. Esto nos lleva al punto número 1, que es la configuración previa de los archivos. Esto compromete a el tamaño. Podrán trabajar sus originales en un tamaño que será el mismo que será impreso luego, como también podrán luego reducirlo o ampliarlo. En todo caso, les recomiendo que hagan pruebas e impresiones previas baratas para garantizarse estar a gusto con el tamaño de los trazos y que no queden demasiado comprimidos o demasiado ampliados luego. B. Técnicas de impresión. Asegúrense que los archivos en los que están trabajando sean compatibles con el modo en el que serán impresos. Por ejemplo, es en vano hacer un archivo a color cuando luego será impreso en blanco y negro. C. El papel. La tinta de la impresión reacciona de manera muy diferente dependiendo del papel. Esto hay que tenerlo también en cuenta. Para darles ejemplos más sutiles pero realistas, es muy común ver cómo autores se quejan diciendo que habían trabajado una sutileza con los tonos de los colores que luego en la impresión se ven completamente aplastados en una sola gama tonal. Esto es debido a que no fue considerado antemano el modo en el que serían impresos, y seguramente esas sutilezas era en vano elaborarlas. Punto número 2. Tipos de archivos. Hay dos grandes grupos. Uno es el vectorial, que se usa de funciones matemáticas para generar las líneas, y el otro es el de los mapas de bits. Los mapas de bits son una suerte de gran cuadrícula de batalla naval en la que a cada casillero se le adjudica un valor tonal y de color. Este tutorial está basado principalmente en dar consejos para los archivos de formato de mapa de bits. No obstante, si ustedes trabajan con archivos vectoriales, creo que pueden seguir sin problemas los conceptos que daré aquí y aplicarlos a vuestros casos. A los casilleros de estas cuadrículas de mapas de bits se los llaman píxeles o puntos, y cuando nos proponemos imprimir estos archivos, debemos comprometernos con una definición de estos. Es decir, ¿qué tamaño tiene cada uno de esos píxeles? A esto se le llama los DPI, es decir, en inglés dots per inch, es decir, puntos por pulgada, lo que a su vez es decir, cuánto mide cada uno de esos píxeles. Si debo comprometerme con una cifra para la definición, para que luego no se corra absolutamente ningún riesgo, esta sería 1200 dpi. El problema con esta cifra para la definición es que los archivos devienen demasiado pesados. Por eso vamos a analizar recursos para poder trabajar con menos peso. Existe el concepto de ejes duros o hard edges en inglés, que es cuando los píxeles pasan de un tono a otro de una manera muy brusca sin tonos intermedios que amortigüen esta transición. A 600 dpi podemos garantizarnos que si trabajamos con ejes duros, esta es una definición suficiente para que no se vea luego en la impresión. Si vuestros archivos no tuviesen ejes duros, podrían trabajarlos tranquilamente a 300 dpi sin problemas. Este es el límite justo para imprimir. No obstante, trabajar con una definición de 300 dpi nos hace correr el riesgo de no tener margen en el caso de tener que, por ejemplo, hacer alguna ampliación y no contar con la suficiente definición. Habiendo avanzado más con estas explicaciones, ustedes tendrán todas las herramientas necesarias para decidir con cuánta definición les convendrá trabajar. Bien, si bien hay numerosos tipos de formatos de archivos de mapas de bits, vamos a concentrarnos en los que se usan para trabajar archivos de historieta. Empezamos por el más básico, que es el que justamente se llama bitmap o BMP como extensión. Estos son la manera más básica de esta cuadrícula de la que hemos hablado antes, que se compone solamente de los valores tonales de blanco y negro. En este caso es el mínimo la definición de 600 dpi porque estamos ante un caso de ejes duros. Cabe aclarar que si a 600 dpi ya es suficiente, nunca está de más darle una mayor definición para tener más margen en caso de querer ampliar alguna imagen en alguna ocasión. Trabajando en estos archivos que son muy básicos, no hay muchos más consejos que dar sobre cómo preparar los archivos para impresión. El segundo formato es el de escala de grises, que es el que se usa para las historietas monocromáticas que se imprimen generalmente en blanco y negro. En los archivos de escala de grises, a diferencia de los de mapa de bits,
Los formatos monocromáticos permiten una mayor cantidad de gamas de tonos que las del blanco y negro puro. Luego ya pasamos a los formatos de color. Estos pueden ser RGB o CMYK. A esta altura nos sumergimos en terrenos lo suficientemente técnicos para aclarar que estos consejos están pensados idealmente para el programa de Photoshop. Sin embargo, creo que siguiendo los conceptos no tendrían ustedes por qué tener problemas al aplicarlos en otros programas. Tanto el RGB como el CMYK tienen sus pros y contras. Los formatos RGB están pensados para los archivos que serán luego proyectados. La sigla del formato RGB proviene de Red, Green y Blue, es decir, en inglés, rojo, verde y azul, que son los tres colores primarios aditivos de la luz. Por el contrario, los archivos CMYK están pensados para la impresión, de ahí la sigla CMYK, que corresponde a cian, magenta, yellow y la K a black en inglés. Esto traducido al español sería cian, magenta, amarillo, negro, que son los colores primarios de los pigmentos. Lo que tienen a favor los archivos RGB respecto a los de CMYK es que son mucho más livianos, porque al estar compuestos de 3 canales en vez de 4, tienen un 25% menos de peso y esto los hace mucho más prácticos para el trabajo cotidiano. Lo que tienen en contra los archivos RGB respecto a los CMYK es que manejan una gama de colores mucho más amplia que la imprimible. Esto nos lleva al riesgo, si trabajamos en archivos RGB, de estar muy lejos de los colores que luego realmente serán impresos. De todos modos, considero que se puede trabajar sin problemas en archivos de formato RGB siguiendo los siguientes consejos. A. Trabajando en formato RGB. Si usted aprieta Ctrl Y, verá una previsualización del archivo como si fuese CMYK, mientras que continúa siendo un RGB. De esta manera, si usted aplicara en el archivo un color que excede los parámetros del CMYK, lo que estaría usted viendo es cómo ese color sería adaptado a la impresión en el CMYK y no el color real que usted está aplicando en el archivo RGB. También en el momento de elegir los colores, si aparece ese triángulo, quiere decir que ese color no es imprimible. Por lo cual, tocando sobre el triángulo, lo que hace el programa es buscar el color más cercano compatible al color que usted buscó que sea imprimible. C. Tener mucho cuidado al trabajar la saturación o los niveles del archivo, ya que esto puede alterar los colores. D. Tener siempre la premisa presente de que los colores que no son imprimibles en la cuatricromía tradicional son los que son demasiado saturados, por lo cual, si usted nota que hay algún color demasiado chillón en su archivo, intente, mediante los recursos ya ofrecidos, corroborar que ese color sea imprimible. Es decir, ya sea tocándolo con el gotero y viendo que en la selección de color este color no figure con el triangulito, o bien viendo que al tocar Ctrl Y este color no sufre alteración. Punto número 3. Calibración del monitor. Lo ideal para esto es poder contar con un ejemplar de un libro que ha sido impreso en la imprenta donde imprimiremos nuestra historieta, al igual que un archivo original digital de ese ejemplar en cuestión. De esta manera, visualizando el archivo en nuestro monitor, podremos regular este último tomando como referencia el ejemplar impreso. Punto número 4. Imagen al corte. Así se denomina cuando parte de la imagen que no es blanca llega al borde del archivo. Son, por ejemplo, principalmente aplicadas en las tapas o en las páginas cuando algún elemento llega al borde de las mismas. En este caso hay que generar un exceso de margen de demasía para tolerar el margen de error en el momento en que se guillotinen las hojas en el proceso de encuadernación. A esta demasía también se la suele llamar sangrado o bleed en inglés. Si bien el valor de este margen, que hay que consultar al imprentero cuál es, no suele superar los pocos milímetros, nunca está de más extenderlo a mayor escala porque no se sabe nunca en el futuro si tendremos la posibilidad de publicar el libro en otro formato y ya tendremos este margen en caso de que eso se dé. Estas imágenes con demasía exigirán lo que se llaman las líneas de corte. Estas deberán ponerse por afuera de la imagen, lo que nos exigirá agrandar el lienzo del archivo. Y deberán proyectar por donde luego se aplicará el guillotinado en la instancia de la encuadernación. Yo sugiero comenzarlas con el grosor de un píxel para que sean lo más precisas posibles y a medida que nos alejamos de la imagen, engrosarlas un poco para que puedan ser apreciadas a primera vista. Punto número 5. Separación del negro. Este es el aspecto más técnico y tedioso, si se quiere, de la instancia de preparación de un archivo de cuatricromía, es decir, de un archivo a color para llevar a imprimir. Procederé a explicarles el método que yo uso para separar el negro, que no es el único. Quizás ustedes encuentren otras maneras de hacerlo. No obstante, creo que explicando mi método, indirectamente voy a hacerles entender el concepto de lo que es separar el negro, y puede que ustedes encuentren una manera de hacerlo diferente a la mía, pero que lo lleve exactamente al mismo buen puerto.
Procederemos ahora a hacer una copia del archivo original para, en caso de mandarnos una cagada, poder volver atrás sin ningún problema. Me adelanto de decir que es importante por un proceso que vendrá luego que los archivos en cuatricromía sean trabajados a no menos de 600 dpi. En el caso de que vuestro archivo no tenga una distinción muy nítida de lo que es el entintado o el negro del resto de los colores, no hay mucho por hacer. Es decir, si por ejemplo su archivo consiste en un original hecho con pasteles o pintado con acuarelas, por ejemplo, no tiene una manera muy precisa de separar el negro y tampoco es necesario. No obstante, sí habrá que hacerlo con el negro de los textos. Pero en el caso en el que haya un entintado nítido y luego un color aplicado por detrás, en este caso sí es aconsejable hacer el proceso de separación del negro. Para entender en qué consiste esto, tenemos que ya empezar a proyectarnos a lo que es la instancia de la impresión. Para ello, si estamos trabajando en un archivo RGB, deberemos pasar a convertirlo a CMYK. Solemos manejarnos en el Photoshop con las capas o layers. No obstante, al lado de la pestaña de los layers o capas, hay otra pestaña que es de los canales, en la que no solemos mucho adentrarnos y esta es la ocasión. Si entramos allí, podremos apreciar que hay un canal adjudicado a cada uno de los colores primarios que componen el CMYK. Si activan de a uno por vez, notarán que el negro está aplicado en todos por igual. Y lo que tenemos que lograr es que solo esté aplicado puntualmente en el canal del negro. Esto es debido a que la información que hay en cada uno de estos canales será transmitida luego en la imprenta a cada uno de los rodillos que imprimirá ese color en el papel. Por lo cual, si todos los rodillos tienen la misma información del negro, esto hace que el color colapse y quede demasiado desbordado. Otro riesgo que puede pasar es que estamos aplicando la misma información en 4 capas de colores distintas, lo que produce que ante el más mínimo desfase de uno de esos colores hará que el negro se vea doble o distorsionado o con una suerte de fantasma. Esto no es tan grave en el caso de la imagen, pero sí lo es en el caso de los textos, ya que su lectura es más exigente y este error puede camuflarse en el caso de la imagen, pero en el caso del texto es mucho más flagrante. Y esto además puede obstaculizar realmente a la lectura. Procederemos pues, volviendo al terreno de los layers o capas, poniendo uno por debajo del entintado que pintaremos de blanco. Sobre este acoplaremos la capa del negro y este le daremos con brillo y contraste, activando el botón de la Legacy, el contraste al máximo y el brillo a gusto de ustedes, de tal manera que el entintado no se deforme. Es aquí donde es importante que nuestro archivo tenga una definición no menor a 600 dpi, porque en este caso el entintado ha pasado a estar en ejes duros. Una vez que nos garantizamos el alto contraste del entintado, procederemos a seleccionar el negro y luego reduciremos a 2 píxeles esa selección. Ocultando la capa del entintado y manteniendo esta selección, agregaremos una nueva capa sobre el color, es decir, una capa que esté por arriba del color y por debajo del entintado. En esta capa pintaremos con un color que tendrá la siguiente composición: cian 65%, magenta 40%, amarillo 45% y negro 0%. Esto nos garantizará lo que se llama el color de sostén. Ustedes habrán notado en antiguas historietas cómo cuando había una capa de negro, por debajo se notaban las diferencias de los parches de los colores. Lo que garantiza el color de sostén no solo es evitar esto, sino poder ofrecer una capa estable y concisa para que el negro pueda asentarse con solidez. Este color de sostén justamente está reducido en comparación al entintado para que haya justamente un cierto margen de tolerancia en caso de un error de desfasaje en el proceso de la impresión. Bien, lo que haremos ahora es pegar el entintado a los textos y eso, copiarlo y pegarlo en un archivo aparte. A este archivo aparte lo llamaremos letreado y tintas. En el caso de los archivos que no tengan un entintado nítido, como hablamos antes de los casos, por ejemplo, de los pasteles o las acuarelas, sin embargo sí tendrán que puntualmente separar el texto. En este caso, en este archivo nuevo que hemos dado a llamar letreado y tintas. Tendrán que pegar allí solamente la capa de los textos.